Hoy vamos a hablar de Kant y de la niña zombie de la llamada. Vamos a hablar de Husserl y de una sesión de espiritismo. Hoy vamos a hacer filosofía terror, un deporte de riesgo. Estimada y estimado televidente, no trate de ajustar la imagen de su televisor. Alguien controla la transmisión y no es usted. Controlan el volumen, controlan el vertical y el horizontal. Controlan el foco. Para su comodidad, ellos controlan todo lo que ve y todo lo que escucha a lo largo del día. Repetimos, el problema no está en su aparato de televisión. Es solo que para protegerlo, usted tiene prohibido pensar. Una niña brota de un video e irrumpe de este lado del mundo. Unos niños flotan allá afuera, del otro lado de la ventana, del otro lado del lenguaje. Un brillo, una aparición, un ectoplasma. ¿Qué es todo eso? ¿Qué son esas cosas? ¿Qué son esos objetos? La pregunta es, claro, no es quiénes son o qué hacen o por qué, sino simple e inquietantemente qué son. El problema es su mera materialidad, su aplastante y empecinada existencia, incapaz de inscribirse en la razón y en el lenguaje. La pregunta es por el objeto mismo. Una cuestión preliminar que parece ingenua o tonta. Cuando conozco cosas, conozco objetos. ¿Existe algo como los objetos? Cuando conozco cosas, conozco objetos. ¿Existe algo como los objetos? Quiero decir, ¿existe algo independientemente de mí? ¿Existe algo más allá o antes de mi experiencia o de mi percepción de ese algo? ¿Existe algo antes de mi conciencia, de mi razón o de mi lenguaje? Como vimos en otro programa, para Agustín de Hipona, San Agustín, en el interior del hombre está la verdad. In interiore hominem habitat veritas. Mientras que para Fox Mulder, el agente especial del FBI asignado siempre a casos limítrofes, la verdad está allá afuera. The truth is out there. Y esta divergencia va a ser decisiva.
orienta la respuesta hacia la capacidad conceptual, organizativa o interpretativa del sujeto o hacia la indeleble objetividad de las cosas. Toda la ciencia natural o positiva, por ejemplo, como Fox Mulder, confía plena e inmediatamente en la existencia de un objeto. La verdad misma se establece para ella como un registro descriptivo, algo como una fotografía o un reflejo del objeto en la escritura. Digamos, la estructura del objeto reflejada en la del entendimiento con la herramienta de un lenguaje neutro, instrumental, transparente. Un medio. Come on, let's have a snowball fight. No. Daddy! Daddy, come on! Help me, Daddy! Ow! Yes. Do you have the number for emergency road service? En una vieja película de 1980, The Changeling, de Peter Medak, John, el protagonista interpretado por George Scott, acaba de perder a su familia en un accidente y se muda a una vieja mansión. Allí comienza a tener experiencias de una presencia sobrenatural en la casa. Una medium establece contacto con el fantasma que habita en la casa. En su trance, ella va garabateando en el papel los ruidos del trasmundo, esos ruidos que ningún oído humano puede oír. De pronto, escribe una palabra. De los ruidos ha surgido una voz. Will you speak to us? Yes. John está registrando la sesión con un grabador. Luego de finalizada la sesión, solo él la repasa. Vean. Are you the child killed by the coal cart? No. Are you the child killed by the coal cart? No. We are here to help you. What is your name? What is your name? What is your name? Joseph. Esa voz, pequeño objeto parcial que asoma apenas en la grabación, es el punto central inenarrable. Un objeto imposible y a la vez indeleble. Es la voz de un niño muerto que no muere. Como es de estilo, una historia intenta sostener o justificar este objeto aberrante. Se trata de una historia retorcida de codicia y crimen. Un niño asesinado por su padre, una identidad usurpada, una venganza. El héroe que debe seguir pistas y resolver el caso para que el alma del niño pueda al fin descansar. El fuego final purificándolo todo, en fin. Pero la verdad no está en la historia. No está en los dramas ni en la complejidad humana o psicológica de la historia. La verdad, lisa y llanamente, es el registro del hilito ronco de la voz póstuma de Joseph. Eso que se me impone sin historia y sin motivos por el empuje y la fuerza de su mera existencia. El grabador de John es otro medium. Como la fotografía o cualquier artefacto de registro, está ahí para filtrar las impurezas humanas de la mirada o del oído, que son siempre tributarios de una cultura y de una historia.
El grabador limpia el terreno de interpretaciones, de proyecciones y de fantasmas subjetivos para exponer así triunfalmente al objeto puro y desnudo, brillando en su imposibilidad. Esa cosa que parece venir de un mundo anterior al nombre y a los hombres. Ahora bien, ¿no ha sido este precisamente el sueño de la ciencia natural? ¿No ha buscado la ciencia siempre un lenguaje que no sea un lenguaje, sino un medium? Es decir, un mero dispositivo de demostración o de registro del objeto, como la señora que garabateaba, como el grabador, como una Polaroid. ¿No es entonces el objeto sobrenatural algo como el monstruo de los sueños, de la razón natural? Sandino, vamos a la tanda. Vamos a la tanda. Sandino. Sandino. En esta grabación se puede escuchar la voz de María de los Ángeles, quien le reclama al ser que se encuentra ahí y le dice que se retire. Pero tras estas reclamaciones se escucha claramente una fuerte y escalofriante contestación. Ponga atención. Por el amor de Cristo, retírate de aquí. La psíquica Luisa Cárdenas observó la situación y a través de sus dones pudo darse cuenta de la situación. Ella percibió que en esta casa se han suscitado fuertes conflictos familiares. Estos eventos les deja la puerta abierta a los seres negativos que gozan de la desunión familiar. En la película La Llamada, hay una niña sobrenatural que mata a través de un video sobrenatural. La heroína se ha propuesto desentrañar el sentido del mensaje del video, pero resulta que todo está salpicado de pequeños objetos aberrantes inexplicables. Una mosca brota de la pantalla del video al mundo. Cierta mañana, la heroína vomita un electrodo que ciertamente nunca había ingerido. Una noche sueña que la niña la toma del brazo y al despertar, aterrorizada, la quemadura de su brazo muestra la huella de unos dedos pequeños. Pero la heroína no hace caso. Ella igual sigue adelante con su trabajo detectivesco de desentrañar el sentido del video. Cualquier ficción que hable de la cosa fantástica o de la entidad sobrenatural termina siempre por jugar con una especie de cortocircuito entre lo humano de la historia, los motivos, las intenciones y la psicología por un lado, y la mera existencia material del objeto imposible por otro. La anécdota, para el caso un padre codicioso que asesina a su hijo y lo sustituye por otro niño, o una señora que asesina a su siniestra hijastra, siempre se desmiente con una simple mostración del objeto aberrante e inexplicable, digamos, la voz del niño muerto o el zombi andrajoso de la nena brotando de la tele. La cosa, siempre ahí, al margen de todo relato, de toda justificación y de todo lenguaje, entonces está para desmentir cualquier esfuerzo interpretativo. Toda la rica complejidad del universo humano es demolida en un segundo por la aterrorizante simplicidad de la cosa. Toda la rica complejidad del universo humano es demolida en un segundo por la aterrorizante simplicidad de la cosa. Para el agente especial Fox Mulder, detective científico paranoico, el problema es otro. Mulder no es como John de The Changeling o como la heroína de La Llamada, que intentan resolver el enigma reconstruyendo el sentido de una historia. Él es más bien un médico o un naturalista, alguien que hurga en la cosa misma, en su anatomía, en sus hábitos, en su hábitat, en sus medidas. Mulder sabe que es la ciencia natural misma la que tiene que hacerse cargo del objeto aberrante,
aunque opere relegada a departamentos limítrofes o aunque esté excluida del edificio institucional prestigioso. Tal vez no sepamos todavía qué es la voz de Joseph o qué es la niña Samara brotando del televisor, pero ambos esperan su hipótesis científica. Los dos esperan su turno de ser descritos y medidos y clasificados en el reino de los objetos conocidos. Es un lugar común del género del realismo fantástico el de los científicos nerds que entran a la casa a observar los disturbios sobrenaturales con un complicadísimo instrumental tecnológico. This is definitely one of those great cases, but also real tough cases that you need to be extremely careful. Overwhelmingly large. There's a lot of asbestos in there, so we're going to have to wear masks a lot of the time that we're in there. You know, when you walk around a place where a lot of insane people used to live, that can be a scary thought. All right, Dave, I would pan to the right. Ningún pavor. Son simplemente objetos antes de ser objetivados por la razón natural. Todo objeto de conocimiento, por otra parte, debe haber sido eso alguna vez. Algún día se descubrirá que tratamos con una forma de energía electromagnética, digamos, o con un portal transdimensional, o una realidad que vibra en una frecuencia que nuestro aparato perceptivo es incapaz de sintonizar, o con una mutación genética, en fin. Ese señor que está ahí se llamaba Immanuel Kant. A él le ocurre con este asunto de los objetos de conocimiento algo más bien extraño. Kant dice, todo es representación, y en ese postulado hace descansar lo que él llamaba su idealismo trascendental. No hay objetos sino representaciones. Muy bien, pero resulta que una representación siempre es una relación entre un representante y un representado. La representación supone siempre un signo y un referente, o una impresión, sensación y un estímulo, ya que para Kant la percepción es un tipo de representación. El problema entonces no está en la realidad o en la existencia objetiva de lo representado, el referente o el estímulo, sino más bien en su necesidad. La operación misma de representación no podría ocurrir sin presuponer cierta existencia objetiva del referente. No hay objetos sino representaciones. Pero para que haya representaciones debe haber necesariamente algo como objetos. No hay objetos sino representaciones. Pero para que haya representaciones debe haber necesariamente algo como objetos. De este modo, la famosa cosa en sí de Kant es imposible. En tanto, para ser postulada, hace falta ya el lenguaje y la representación. Pero es necesaria al mismo tiempo para el funcionamiento del lenguaje, ya que sin ella, la máquina de la representación no funciona. Para Kant, la cosa en sí es un límite trascendental. Quiero decir, es necesario convenir que hay algo fuera del lenguaje para que el lenguaje mismo funcione. Para Fox Mulder, en cambio, se trata simplemente de un límite sustancial, es decir, de un límite geográfico común y corriente. Hay algo allá afuera. Hay algo allá afuera. Una tanda. Ya volvemos. Bueno, volvemos. Último bloque. Quiero repetir las preguntas con las que empezamos. ¿Existe algo como la cosa? ¿Existe algo más allá o antes de mi experiencia de ese algo? ¿De mi percepción, de mi conciencia, de mi razón o de mi lenguaje? Para la ciencia natural, la respuesta es evidente. Sí existe, ¿cómo no va a existir? Y para la literatura fantástica y el cine de horror también, ya que la cosa sobrenatural aberrante parece ser una versión monstruosa del objeto natural positivo. Por otro lado, hay una vasta tradición filosófica vinculada a los relativismos interpretativos que parece situarse en las antípodas. Muchos han tomado la frase de Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán de fines del siglo XIX.
No hay objetos o hechos, solamente hay interpretaciones. Los objetos mismos serían discurso o efectos de un discurso. Los objetos mismos serían discurso o efectos de un discurso. Esta tradición no diría, por ejemplo, que la medicina es una práctica basada en evidencias objetivas, como la anatomía humana, la histología, etc., sino más bien que a lo largo de la historia de la práctica médica, el cuerpo humano se va construyendo como un objeto, por lo que habría entonces menos un cuerpo humano objetivo que un efecto de objetividad del cuerpo humano en tanto construcción práctico-social. Así, el cuerpo, pero también la sexualidad, la identidad, etc., es maleable, deconstruible, modificable, ya que no somos un cuerpo natural, sino más bien una construcción histórico-cultural normativa de la que podemos y debemos liberarnos. Por esa vía se precipitaron, por ejemplo, los intelectuales de la llamada Nueva Izquierda. El objeto de la ciencia positiva cancela el proceso de representación en una relación plena palabra-cosa y condena así al lenguaje a no ser más que una especie de demostración, como si fuera un gran dedo índice que apunta a un objeto sin misterio ni aura. La verdad entonces se confunde con la evidencia. La verdad entonces se confunde con la evidencia. Pero el borramiento o la anulación del objeto también estropea el proceso de representación y condena al lenguaje a una deriva ciega, flotación sin plan, ni objetivo, ni trauma. No hay verdad, sino pequeñas verdades locales, siempre múltiples y contingentes. Cualquiera de las dos alternativas nos deja sin lenguaje. ¿Y entonces qué hacer? Hay una variante interesante de esa pregunta un poco tonta acerca de la existencia de la cosa. Ya se las explica mi colega. Vamos a aceptar sin más que por un lado está la cosa, por otro mi experiencia de la cosa o mi percepción de la cosa y por último una conceptualización de mi experiencia de la cosa. Podemos entonces plantear una fractura que venga a ubicarse menos entre la cosa y mi experiencia de la cosa que entre mi experiencia y la conceptualización o el lenguaje de esa experiencia. La pregunta entonces no sería la de si existe la cosa antes de que tengamos experiencia de la cosa, sino más bien la de si existe experiencia o percepción antes de que tengamos lenguajes o conceptos para esa experiencia. Para Descartes, por ejemplo, el problema se desplaza desde la adecuación entre la cosa externa y el entendimiento interno a una relación siempre problemática entre la experiencia de la cosa y la conceptualización o el juicio que hacemos de esa experiencia. Una relación que ya es, por así decirlo, interna al sujeto. Pero algo como una experiencia originaria, una experiencia infantil, por así decirlo, una experiencia sin lenguaje, debe ser postulada para que el concepto, el juicio o la interpretación puedan aparecer y funcionar. Esta es un poco la idea del trauma freudiano. Así, en Descartes está ya prefigurada la solución de Kant. Lo verdadero no es lo que meramente existe, sino lo que es necesario que exista. Lo verdadero no es lo que meramente existe, sino lo que es necesario que exista. La cosa en sí es un límite del lenguaje, pero no es en absoluto un borde o un perímetro, sino un límite interno, por así decirlo. Es una limitación estructural que al mismo tiempo es su propia condición de posibilidad. Así, nos guste o no, para que en el interior del hombre esté la verdad, como decía Agustín, debe haber necesariamente algo allá afuera. Pero entonces, yo tenía razón. Está bien, si no te da la cabeza, pero entra cualquiera acá, entra al final de este programa de...